Buenas noches a todos. Empezamos un poquito más tarde porque la misa de la Asunción de la Virgen tiene más textos y como es una gran solemnidad de la Iglesia, incluye también el Gloria y el Credo. Bueno, continuando con este ciclo de charlas espirituales sobre los encuentros de Jesús, vamos a ver hoy un encuentro que tiene tres encuentros. ¿Por qué digo esto? Porque en un mismo texto que vamos a ir recorriendo, vamos a ver cómo sucesivamente se van a ir encontrando distintos personajes con Jesús, en concreto tres. Vamos a ir preparando en la Biblia el capítulo 11 del Evangelio de San Juan. Seguimos el itinerario de fe que nos propone el Evangelio de Juan. La semana pasada habíamos visto el capítulo 9, hoy vamos al capítulo 11. Digo tres encuentros porque en un contexto de dolor, en un contexto de muerte, en un contexto de resurrección y de vida, tres hermanos muy queridos por Jesús van a hacer su propio itinerario de fe. Más definidos algunos itinerarios que otros, pero por eso también la metodología que vamos a usar hoy, y porque ya somos más duchos, más expertos en la lectura, la meditación de estos textos desde esta mirada de encuentros, yo quiero ir dejándolos más libres, cada vez más dándoles menos pistas o puntos, digo al final para la oración, y dejarles más liberado al Espíritu que vaya haciendo a través de estos encuentros el propio encuentro de ustedes con el Señor. Bien, capítulo 11 de San Juan. Vamos a rezarlo continuando con ese itinerario también del discípulo amado, el discípulo amado del Señor. El milagro signo, una vez más que vamos a ver hoy, es ciertamente el más grande de los 7 que recoge el Evangelio de Juan. Muchos de ustedes saben que Juan no recoge muchísimos milagros de Jesús, sino que seleccionó algunos, y porque los llama signos, a través de esos milagros, signos, quiere mostrarnos, entre muchas cosas, la figura, la persona de la palabra de Dios, del Hijo de Dios hecho carne, que habita entre nosotros, que habitó, que llevó adelante la redención. Y también el itinerario propuesto para aquel que, como nuevo discípulo amado del Señor, se enfrenta con este Evangelio, lo lee, lo reza, lo quiere vivir, lo experimenta en carne propia. Bien, más allá de la enormidad de temas que podríamos tratar a propósito de la resurrección de Lázaro, vamos a ver que en la línea de los encuentros, este texto es todavía una síntesis más perfecta de todo el camino que venimos realizando cuando iniciamos este itinerario en la figura maravillosa de San José. Estamos en el 10º de nuestros encuentros. Vamos a repasar. Partimos siempre del amor incondicional del Señor, que ahora lo vamos a ver dibujado en la íntima amistad de Jesús para con cada uno de estos tres hermanos, Lázaro, Marta y María. Las personas que se van a ir encontrando con Jesús en estos hechos dolorosos, vamos a ver que experimentan dificultades, experimentan tensiones a la hora de dar una respuesta
de fe, a esa llamada que el Señor les hace a creer en Él. Acuérdense siempre que lo escrito en el Evangelio de Juan, lo dice él al final, fue para que nosotros creamos y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Si está hecho para creer y para tener vida. Bueno, sin embargo, estos encuentros del Señor, estos itinerarios distintos, muchas veces vimos que presentan resistencias por parte de aquel que se encuentra con Jesús. Lo vamos a ver ahora en estos personajes protagonistas. El dolor, las dudas, los cuestionamientos de las hermanas, el misterio que envuelve la figura de Lázaro, son también situaciones que nos van a interpelar. Por otro lado, los gestos, digamos también las omisiones de Jesús, voluntarias, las palabras, el corazón de Jesús que como nunca se desnuda en este texto frente a nosotros, también nos interpelan en este encuentro. Y todo está recogido en esta pluma maravillosa de Juan como un drama. Si se acuerdan, El Ciego de Nacimiento era, decíamos, una obra teatral perfecta, no menos, sino todavía incluso con más intensidad, más profundidad, por lo que se nos muestra todavía más hondo de Jesús, es este capítulo 11. Bien, pero hay algo nuevo que es el objetivo que nos tenemos que proponer, tratar de descubrir con este capítulo 11 de Juan y este encuentro que vamos a encarar, estos 3 encuentros. El objetivo es justamente descubrir a Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, cargando, comprendiendo, compartiendo los dolores, las tristezas y las pruebas de nuestras vidas. Y al mismo tiempo respondiendo desde su cercanía, desde su amistad. Y por lo tanto, invitándonos a seguir madurando esta vocación de discípulos amados. Entonces, concentrarnos, como siempre, ¿no?, en la figura de Jesús a la hora de rezar nosotros estos días con este texto nos va a ayudar a eso, ¿no?, a seguir encontrándonos con un Jesús, Dios y hombre, cercano, en estas vetas de amistad ahora con nosotros, en este llamado del Señor a que lo descubramos muy presente, compartiendo, cargando nuestros dolores. Bien, brevemente, es importante hacer una breve, y quiero hacerlo, presentación de los personajes y del ambiente de este capítulo 11 de Juan. Los personajes, me detengo especialmente en Marta, en María y en Lázaro, y empiezo con el varón. Los 3 vivían en Betania, según lo cuenta este Evangelio y algunos de los sinópticos. Los 3 hermanos, curiosamente, eran solteros, no estaban casados. Muchos muestran cómo, muchos autores, comentaristas muestran que eran también discípulos de Jesús, y desde ese itinerario de discípulos fueron trazando un camino de una profunda amistad de cada uno con Jesús y de los 3 hermanos con el Señor. Bien, se supone que estos 3 hermanos tenían una buena posición reconocida en el ambiente de Betania. Betania es una muy pequeña aldea, hoy también pegada prácticamente a la ciudad santa, Jerusalén. 3 kilómetros la separan, nada, de esta ciudad. Y entonces el texto que vamos a encarar ubica, ¿no?, escenarios distintos. Por un lado, vamos a ver la primera parte en un ambiente muy distinto
a la aldea de Betania. Jesús está en otra región prácticamente. Tiene que trasladarse y lleva tiempo el traslado, como vamos a ver. Bien, entonces, Lázaro es tal vez el personaje más misterioso de los tres. De los tres hermanos, tal vez es del que menos se sabe. Se cuenta nada de la vida anterior a el hecho de su muerte, narrado exclusivamente por Juan. Se supone que tenía también una buena posición económica, no se sabe si era propietario de tierras o también vivía y sostenía unos comercios de la zona, con lo cual podía tener un buen pasar para él y también sostener a sus hermanas. Para algunos comentaristas también Lázaro era un fariseo formado y esta enfermedad con la que comienza el capítulo 11, con la que se nos anuncia la realidad que vive Lázaro y que se le informa a Jesús, parecía que tenía ya un tiempo. Pero lo más curioso, para decir de Lázaro, es lo que no se dice después. ¿Qué fue de la vida de Lázaro? Solo una vez más aparece, en un banquete que se ofrece. Y él pasa prácticamente desapercibido, si bien se menciona que es un banquete donde está él, Jesús, no se dice mucho más. La atención la vamos a poner en un foco en otro protagonista de ese texto, capítulo 12. Sin embargo, fíjense que siempre quedará en una incógnita qué pasó con este hombre que nació 2 veces, qué pasó con este hombre que murió 2 veces, cómo fue la vida de Lázaro después de este hecho. Nada se nos va a contar. Bien, tenemos después a la hermana menor, María. Lázaro era del medio, María es la menor. De María siempre está la gran controversia que se discute. Ahora hay tendencias más a separar en varias Marías, no en una sola. Es un personaje controvertido. Es la misma María Magdalena, es la pecadora pública que llora a los pies de Jesús cuando va a ser apedreada en el capítulo 8 de San Juan. Muchos dirán que son distintas, otros se inclinan a ver a la misma María. Pero lo que más se conoce, lo que más conocemos de ella, como de su hermana, lo recoge Lucas en el capítulo 11. ¿No? Se dice que a María se le reservó, se reserva, y Jesús la elogia por elegir la mejor parte. ¿Se acuerdan? Ese encuentro en Betania, Jesús va a visitarla para descansar, para estar unos días con estos hermanos, y vemos la actitud contrapuesta de las hermanas, una que se desvive yendo de un lado al otro, cuidando que todo esté preparado para recibirlo al Señor, atendiéndolo, y María a sus pies, escuchándolo a Jesús hablar. María nos muestra el amor a los pies de Jesús, el amor contemplativo. María, al elegir la mejor parte, se lleva este elogio de Jesús, maravilloso, ¿no? Y sin embargo, en el Evangelio de Juan, María va a aparecer citada en el capítulo 12 con un hecho que lo recoge anacrónicamente, vamos a ver, el comienzo del capítulo 11 que vamos a leer ahora. Como si el lector supiera algo que va a ocurrir después. Por lo tanto, ahí hay también un interrogante. ¿Por qué se nos dice que María, la que lavó los pies de Jesús y los secó con sus cabellos, algo que ocurre en el capítulo 12, en el capítulo 11 aparece en un hecho anterior? Bien,
María unge con perfume, anticipando la unción del cuerpo sin vida de Jesús ahí en Betania. Bien, Marta también aparece como protagonista primero en el Evangelio de Lucas, confrontando con su hermana y haciéndolo confrontar a Jesús, ¿no? Por lo tanto, la personalidad de Marta, la hermana mayor, ciertamente es una personalidad de rasgos fuertes, definidos y de un carácter dominante. Mujer de la casa, mujer decidida, como lo vamos a ver en el texto de hoy. Y vamos a ver también, sin embargo, la profunda fe de esta mujer. También fe decidida, fe arrojada, fe profundamente femenina, maravillosamente conmovedora en su camino y su profesión de fe que hace. Y termino ubicándonos un poquitito en Betania. Betania es importante que lo tengamos en cuenta, sabemos la mayoría también que sigue siendo una pequeña aldea, pero es símbolo de la hospitalidad, es símbolo maravilloso de la amistad, es símbolo de acogida. Amistad, hospitalidad, acogida, porque ahí sabíamos que Jesús iba frecuentemente para estar con estos hermanos muy queridos, pasar un tiempo como de descanso, de retiro. En ellos se encontraba sosiego el corazón del Hijo de Dios, que no tenía dónde reclinar la cabeza. Una aldea pequeña, ¿no?, recostada en una colina, será recordada entonces, entre otras cosas, porque va a mostrarnos aspectos muy particulares de la vida del Hijo de Dios entre los hombres. Esto que les decía, descanso, amistad, hospitalidad, el vivir la tensión entre la vida activa y la vida contemplativa. Bien, todo eso sí, pero lo que más siempre va a ser Betania recordada es porque ahí latieron 4 corazones que se querían muchísimo entre sí. 4 corazones que vivieron experiencias en la vida que de una u de otra manera nos tocan vivir a nosotros. Enfermedad, dolor, muerte, vida, trabajo, descanso, amistad, maravillosa, ¿no? Betania, ¿no?, un lugar, ¿no?, para nuestro corazón. Y como decíamos también, porque será el lugar donde vivió el hombre que murió 2 veces. Vamos al capítulo 11. Abarca todo el texto, la resurrección de Lázaro, con un epílogo que lo dejamos como comentario al final, brevemente nomás, no me voy a detener mucho. Vamos a presentar el texto. Sin duda, como decíamos antes, es uno de los pasajes más maravillosos del Evangelio de Juan y también de la Sagrada Escritura, ¿no? Por todo lo anterior que dijimos y por lo que vamos a decir, a nivel teológico, es una fuente inagotable de estudio, este milagro signo de Jesús. A nivel exegético, a nivel de comentario, de profundización, de conocimiento de la Sagrada Escritura, un texto de una riqueza maravillosa. Y también no olvidemos que la intención que tiene el Evangelio de Juan en este capítulo 11 es mostrarnos algo nuevo, una capa más profunda todavía en la persona de Jesús. No solo en su humanidad, que queda más que evidente por lo que vamos a ver y lo que saben todos ustedes,
sino también porque Jesús se dice, se proclama y es resurrección y vida. Él es fuente de vida y de resurrección, como lo constata este signo milagro. Pero qué curioso. Sin embargo, será su muerte y su resurrección la que van a dar definitivamente la vida al mundo, la vida verdadera y plena al mundo. Bien, el hecho de la resurrección de Lázaro ocurre a las puertas de Jerusalén. Por lo tanto, imagínense la cantidad de testigos que habían ido para acompañar a Marta y a María en los funerales, que eran de varios días. Imagínense lo que significaba este velorio, y por la cantidad de gente que se menciona, eran respetados conocidos en Betania y en Jerusalén, estos tres hermanos. Y por todo lo que sucede después, los ecos que tiene este hecho llevan a una decisión, ¿no?, que es dar muerte a Jesús, como termina el capítulo 11. Bien, sin detenerme mucho más, termino con esto, antes de hacer la división del texto. Fíjense cómo este milagro signo está envuelto en una narración donde se conjugan magistralmente la prosa, la narración y los diálogos, fuertes, decididos, concretos, que nos interpelan a nosotros, y donde vemos que al sucederse diálogos y parte narrativa, se sacan a la luz temas maravillosos. Y acá ya tienen una propuesta para la oración en estos próximos días. Temas como los distintos tiempos que tiene Dios y que tenemos nosotros los hombres. Otro tema, la fe y la duda de fe, la fragilidad de nuestra fe, la duda y la incredulidad experimentada en sus distintos protagonistas, la muerte y la vida, que es la resurrección, el misterio de la resurrección. Bien, para ayudarnos entonces a encarar el texto para nuestra oración, vamos a dividirlo, como venimos haciendo muchas veces con los textos de Juan, dividirlo en escenas. En escenas definidas por los encuentros que tiene Jesús. A eso le agregamos, como siempre, un prólogo donde se nos va a plantear la realidad del drama que tenemos por delante. Prólogo que le vamos a poner como título La enfermedad y la muerte de Lázaro, y que abarca desde el versículo 1 del capítulo 11 hasta el 16. Enseguida, la primera escena, el primer encuentro, Jesús y Marta, 17 al 27. Segundo encuentro, segunda escena, Jesús se encuentra con María, versículos del 28 al 37. La tercera escena, el tercer encuentro, Jesús y Lázaro, 38 al 44, el versículo 44. Y el epílogo, que le vamos a poner como título, Consecuencias de este milagro signo, 45 al 57. Bien, recuerden, no vamos a detenernos como veníamos haciendo tan pausadamente en los versículos. Voy dejando sugerencias para los que les sirvan, pueden irlas recogiendo ahora, pueden volver después más tranquilos a repasar la charla, y si no, la tienen después en los próximos días en la página de la parroquia, la síntesis y la guía para la adoración. Bien, el prólogo, enfermedad y muerte de Lázaro. Solo esto, si nos detuviésemos con tiempo, nos llevaría muchísimo para profundizar. Vamos a leer. Había un hombre enfermo, Lázaro de Betania, del pueblo de María y de su hermana Marta.
María era la misma que derramó perfume sobre el Señor y le secó los pies con sus cabellos. Acá está el anacronismo que yo les decía. Es decir, se recoge un hecho que no ocurrió todavía. Se recoge un hecho que va a suceder después. Evidentemente alguna intencionalidad quiere tener. Como un agregado posterior, para mostrarnos un aspecto y una unidad entre las Marías, del capítulo 12 y del capítulo 11. Bien, seguimos adelante. Su hermano Lázaro era el que estaba enfermo. Fíjense que lo repite 2 veces, en el versículo 1 y en el versículo 2. Resalta el estado de enfermedad. Primero arrancando el texto. ¿Por qué arranca así? Porque acá está el nudo primero. Para entender todo el drama del milagro, signo de Jesús, hay que tener en cuenta el hilo de la enfermedad de Lázaro y todo lo que sucede. Avanzamos. Versículo 3. Las hermanas enviaron a decir a Jesús: Señor, el que tú amas está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: esta enfermedad no es mortal, es para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Aparece el tema de la gloria. Y sin embargo, la primera pregunta: Señor, ¿no es mortal esta enfermedad? Evidentemente debe tener un sentido este texto, esta frase de Jesús. En Juan nada es. ¿Por qué dice que no es mortal? La respuesta está en lo que sigue. Es para gloria de Dios. Y fíjense que la gloria de Dios en el Evangelio de Juan llega a su punto culminante, al cenit, sobre todo en la muerte de Cristo. En su muerte y resurrección se da la mayor gloria que se podía dar. Bien, seguimos. Versículo 5, seguimos en el prólogo. Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando oyó que éste se encontraba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Después dijo a sus discípulos: volvamos a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco los judíos querían apedrearte y ¿quieres volver allá? Bien, es importante la cronología en el tiempo para entender los 4 días, ¿no? Le anuncian que el amigo de Jesús, Lázaro, al que él ama, está enfermo. Evidentemente, si mandan este mensaje, en la intención de Marta y de María, por un lado era señalarle a Jesús que la enfermedad estaba avanzada, que estaba en una situación demasiado crítica. Por lo tanto, sin decirlo, estaban diciéndole que lo esperaban. Y sin embargo, intencionalmente, Jesús se detiene y después, es decir, al tercero, le dice lo siguiente a los discípulos, ¿no? Vamos a Jerusalén. Y ahí se da, ¿no?, esa primera resistencia que le quieren poner todos los discípulos, menos, ¿se acuerdan? Tomás, que juega la de discípulo heroico, modelo para los otros, ¿no?, como lo veremos ahora. Primera resistencia de los discípulos: Señor, te quieren matar, ¿vas a volver? Y Jesús contesta, ¿no?
¿No son 12 las horas del día? Atentos ahora, versículo 9 seguimos. El que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza, porque la luz no está en él. Y acá recordemos lo del ciego. ¿Se acuerdan que Jesús hablaba de el día y la noche? Realizar las obras de día, no de noche. Acá vuelve a aparecer esto. Y recuerden, por tanto, el tema de Jesús con la samaritana. Mi alimento, mi trabajo es hacer la voluntad del Padre. Todo está concatenado acá. Luz, tinieblas. Día, noche. Muerte, gloria. Todo está planteándonos una tesis silenciosa que Jesús está queriendo dejar sembrada en nuestro corazón y que tenemos que hacerla experiencia siguiendo el itinerario de estos hermanos, de estos encuentros. Bien, las horas del día son 12, las horas del trabajo. Las horas de la noche es para las horas del descanso. Y enseguida va a decir en el versículo 11, nuestro amigo Lázaro duerme, pero yo voy a despertarlo. Y acá vemos otra vez la realidad de los discípulos que no comprenden, que llegan hasta ahí, que no pueden ir más allá aún. Nosotros que estamos en este itinerario comprendemos algo más que ellos. Los discípulos, por eso le dicen, si duerme, se sanará. Lo propio del que está enfermo es que descanse, es que reponga las fuerzas, es que duerma, una de las maneras de curación. Y sin embargo el Señor tiene que cruzarles una frase lapidaria, ¿no? En el versículo 14, sigo con el 13, ellos pensaban que hablaba del sueño, pero Jesús se refería a la muerte. Entonces les dijo abiertamente, versículo 14, Lázaro ha muerto. Y fíjense lo que dice a continuación, versículo 15, y me alegro por ustedes de no haber estado allí a fin de que crean. Señor, estás diciendo que tu amigo del alma se murió y te alegrás. ¿De qué te alegrás? La alegría de Jesús, evidentemente, no está en la muerte, pero pasa por la muerte. Pasará por la muerte de Lázaro para que lleguen a la luz y a la fe, a creer. Pasará por la muerte de Cristo para que alcancen la resurrección y la vida. Bien, ahí está la intervención de Tomás, que la vamos a saltar, ¿no? Tomás, llamado el mellizo, dijo a los otros discípulos, vayamos también nosotros a morir con él. Se cierra el prólogo. Anuncio de la enfermedad. Anuncio de la invitación que le hacen las hermanas a visitarlo, a su amigo del alma, que está con una enfermedad en proceso final. Jesús omite ir enseguida. Jesús que plantea en las frases a los discípulos una tesis que ciertamente los moviliza a ellos, en distintos aspectos, pero los moviliza en la fe, en la persona, en la figura de ellos que no quieren ir a Jerusalén, y en la fe también. Empezamos la primera escena. Cuando Jesús llegó, se encontró con que Lázaro estaba sepultado desde hacía 4 días.
Y acá entienden el planteo que yo les hacía de la importancia de tener en cuenta esos días, ¿no? Tarda 2 días, el tercero anuncia, recorre ese día y llegan al cuarto. Bien, Betania dista solo unos 3 kilómetros. Muchos judíos habían ido a consolar a Marta y a María por la muerte de su hermano. Versículo 20, comienza a presentarse el encuentro. Al enterarse de que Jesús llegaba, Marta salió a su encuentro mientras María permanecía en la casa. Rasgos que nosotros ya los conocemos en el Evangelio de Lucas, ahora vuelven a marcarse. María se queda, María permanece, Marta se moviliza al encuentro de Jesús. Versículo 21, leo hasta el final de la primera escena, del primer encuentro. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te concederá todo lo que le pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le respondió: sé que resucitará en la resurrección del último día. Atención ahora, versículo 25. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella respondió: sí, Señor, creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía venir al mundo. Maravilloso itinerario de fe, maravillosa profesión, maravillosa maduración de fe de Marta. Marta hace su profesión de fe, se convierte en discípula amada de Jesús en el dolor, en el momento de prueba, en la oscuridad que podría estar experimentando su fe, en la desolación, en la incomprensión, en los interrogantes emotivos de una mujer fuerte, pero que sufre la muerte de su amigo, de su hermano Lázaro y la ausencia de su amigo Jesús. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es decir, que Marta sabía lo que Jesús podía hacer. Marta sabe lo que puede llegar a hacer a Jesús. Marta sabe lo que es Jesús. Eres Mesías, Hijo de Dios, eres el que debía venir al mundo, el Salvador. Por lo tanto, a la pregunta de Jesús, si le anteponemos esta profesión de fe, la entendemos profundamente. Si leyéramos primero el versículo 26 y después el 25, entendemos: ¿crees, María, que soy la resurrección y la vida? Creo que sí, porque te dije que eras el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía venir al mundo. Seguimos. Ahora vamos a la tercera escena. A la segunda escena. El encuentro de Jesús con María. Leemos versículos del 28 al 37. Después fue a llamar a María, su hermana, y le dijo en voz baja: el Maestro está aquí y te llama. Al oír esto, ella se levantó rápidamente y fue a su encuentro.
Jesús no había llegado todavía al pueblo, sino que estaba en el mismo sitio donde Marta lo había encontrado. Jesús quiere que María lo busque. Atento ahora entonces, ¿no? María también lo busca en otro momento a Jesús. Capítulo 12, a los pies. Y María no lo busca de alguna manera también. Y Jesús no se hace el encontradizo en el sepulcro vacío. Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Bien, seguimos. María va al encuentro y vemos en el versículo 31 que los judíos que estaban en la casa consolando a María, al ver que ésta se levantaba de repente y salía, siguieron a María pensando que iba al sepulcro para llorar. María llegó a donde estaba Jesús y al verlo se postró a sus pies y le dijo: si hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto. Vuelvo un poquito para atrás. María sale corriendo. Busca en el capítulo 20 los paralelos. Por eso no está mal tampoco inclinarse a ver si no es la misma María. Bien. Por lo tanto, fíjense, ¿no? Como los judíos la acompañan pensando que va al sepulcro, y María, ¿qué hace? Se postra delante de Jesús. Lo mismo que hace cuando le lava los pies y lo unge con perfume. Lo mismo que repite en la resurrección. No me retengas, le va a decir. ¿Acá qué dice Jesús? No dice nada, pero dice todo. ¿Cuánto dice? En su silencio. Versículo 33. Jesús, al verla llorar a ella y también a los judíos que la acompañaban, conmovido y turbado. Es decir, esa turbación de Jesús apunta a algo todavía más profundo que una conmoción puramente emotiva. ¿Cómo siente el Hijo de Dios hecho hombre? ¿Cómo el corazón de ese Hijo frente al dolor de todos ellos, especialmente de su querida María, cómo experimenta esa turbación y esa conmoción profunda? Y lo que dice enseguida, ¿no? Jesús preguntó: ¿dónde lo pusieron? Le respondieron: ven, Señor, y lo verás. Y Jesús lloró. No llora Jesús en la tumba. Llora antes, llora también en la tumba. Dice que está conmovido, pero acá llora. Llora por el dolor de la muerte de su amigo. Llora por el dolor de los que ve sufrir la muerte de Lázaro. Y por eso la expresión, ¿no?, maravillosa con la cual se va cerrando la segunda escena. Los judíos dijeron cómo lo amaba. Y sin embargo, enseguida la duda sembrada, ¿no? Este que abrió los ojos del ciego, por eso la concatenación que no hay que olvidar, no podía impedir que Lázaro muriera. Nos la tira la pregunta a nosotros, que tenemos que hacernos: Marta, María, Lázaro, los judíos, los discípulos, los que estaban acompañando, familiares y amigos.
Ese es todo nuestro itinerario. Esa es nuestra pregunta. ¿No podías o no se las hacemos tantas veces al Señor estas preguntas? Nuestros interrogantes que manifiestan nuestras dudas de fe, nuestra fragilidad de fe, nuestra necesidad de creer más, nuestra necesidad a veces de ver a nuestra medida signos que el Señor a veces no nos da, que el Señor no nos los va a dar, pero sí nos va a dar lo que necesitemos. Comienza en el versículo 38 la tercera escena. Jesús, conmoviéndose nuevamente, llegó al sepulcro, que era una cueva con una piedra encima, y dijo: quiten la piedra. Marta, la hermana del difunto, le respondió: Señor, huele mal, ya hace 4 días que está muerto. Fíjense cómo se quiere remarcar la realidad de muerto, bien muerto, sin duda, huele mal. Y hay una vez más la invitación de Jesús, versículo 40. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Recen con esta pregunta. ¿Qué me dice hoy el Señor a mí? ¿Qué me dice hoy Jesús a mí que experimento dudas, tristezas, enfermedades, muertes cercanas, heridas de fe, fragilidad? ¿Qué significa ver la gloria de Dios y creer? Bien, quitan la piedra, versículo 41, y Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo, versículo 41b, Padre, te doy gracias porque me oíste. Yo sé que siempre me oyes, pero lo he dicho por esta gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Padre, te doy gracias porque me oíste. ¿Qué significa esto? Evidentemente, el tiempo entre el Padre y el Hijo es distinto al tiempo de los hombres. Me oíste, pero si todavía no sucedió el hecho. Qué misterio, ¿no? Son esos tiempos de Dios, que en nuestro corazón también cuando creemos juegan otros tiempos, maduraciones, itinerarios, profesiones de fe, testimonios de fe. Bien, y al terminar de rezar, versículo 43, después de decir esto, gritó con voz fuerte, Lázaro, ven afuera. El muerto salió con los pies y las manos atados, con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desátenlo para que pueda caminar. Qué maravillosa es la escena del encuentro de Jesús y Lázaro. Se dice muchas cosas. ¿Cuánto no se dice? ¿Cuánto nos quiere decir Jesús desde lo que no nos dice en ese encuentro con Lázaro? Vendas, sudarios que hay que sacar para que camine, para que vea, para que se encuentre con Jesús. ¿Qué habrá hecho Lázaro? ¿Qué fue lo primero que hizo Lázaro cuando vio la luz, cuando pudo caminar, cuando le sacaron las vendas, cuando le quitaron el sudario? ¿Qué habrá hecho? Todo es un gran misterio, con puntos suspensivos como para que nosotros, lectores orantes de este signo, hagamos nuestro propio itinerario.
Y cierro brevemente insistiéndoles desde acá que miren el epílogo, las consecuencias de esta resurrección. No leo todo, parafraseo. Versículo 45, el epílogo. Muchos de los judíos que habían ido a casa de María creyeron en él. 46. Otros fueron a los fariseos y le contaron lo que Jesús había hecho. Otros, versículo 47, los sumos sacerdotes y los fariseos convocan un consejo y se preguntan qué hacer, porque este hombre realiza muchos signos. Si lo dejamos seguir, todos creerán en él. Y los romanos vendrán y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Las posturas. Creer, no creer. Y los que dudan, los que van a contar. Los que se quedan en la superficie del hecho. Los que no dejan que la luz, la resurrección y la vida lleguen al fondo. Los otros, sumergidos en la noche, van a conspirar y decidir la muerte de Jesús. ¿Cómo la van a hacer? Y la profecía, que no quiero salteármela, de Caifás. Es preferible que un solo hombre muera por el pueblo y no que perezca la nación entera. Y la ironía de Juan, que aclara, ojo, profetizó no por sí mismo, sino porque el Espíritu le sopló algo para nosotros, para que nosotros comprendamos más a fondo. Bien, y fíjense lo que dice en el 54. Por eso él no se mostraba más en público entre los judíos, sino que fue a una región próxima y al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y permaneció ahí con sus discípulos. Bien, les dejo los últimos 3 versículos y les hago un par de propuestas también para poder abordar el texto. Recuerden, entonces, dejarse guiar por las escenas, hacer ese itinerario dejando que el Espíritu lo lleve a detenerse en uno de estos protagonistas que acompañan el milagro signo de Jesús, Marta, María, Lázaro, metiéndose también en los diálogos, las escenas. Sean ustedes, Marta, sean ustedes, María, que le pregunten a Jesús, que se postren ante Él, que hagan la profesión de fe, que lo vean llorar a Jesús, que lo contemplen a Jesús, que se postren ante Él. Háganse un amigo, sino también de Marta, de María y Lázaro, que está presenciando ese funeral y lo ve llegar a Jesús, al que sabía que ellas esperaban y no alcanzó a verlo vivo. Metámonos en la piel de Jesús, encontrémonos con Él. Bien, vamos a terminar saludándola a nuestra querida Madre. Al comenzar a celebrar la Asunción, vamos a ponernos en sus manos y pedirnos a ella, María, por excelencia, la mujer de fe, que nos ayude a continuar esta serie de encuentros. Ahora, estos 3 encuentros de estos hermanos muy queridos de Jesús a través del texto de San Juan y teniendo en cuenta lo que cada uno de nosotros vivimos, ¿no? Acuérdense del objetivo y de lo que apuntamos a descubrir como una capa nueva de Jesús, vida y resurrección del mundo, vida y resurrección nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Que nos bendiga Dios Todopoderoso en esta noche, a nosotros, a nuestras familias, a nuestros amigos y a nuestra querida comunidad de las Mercedes, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches y que descansen.